Hola, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la herramienta líneas que podemos activar haciendo clic encima de ella o con su atajo de teclado que es la tecla L. Esta herramienta nos va a permitir dibujar líneas de un punto a otro y podemos dibujar esas líneas de manera individual o de manera continua. Para hacerlo de manera individual simplemente hacemos un clic, hacemos otro clic y pulsamos escape. Hacemos un clic, hacemos otro clic y pulsamos escape. Esta sería la manera de hacerlo. Voy a darle a control Z para deshacer estas dos líneas. Y si queremos dibujar líneas de manera continuada, es decir, generar una polilínea, simplemente iremos haciendo clic una vez detrás de otra. Esta sería la forma de hacerlo. Pulsamos escape para terminar la polilínea y esta sería la forma de dibujar polilíneas. Voy a deshacerlo con control Z. Estas líneas que hemos dibujado son líneas que tienen el tamaño que yo ya he definido con el ratón, a ojo, ¿vale? Ese tamaño lo vamos a ir viendo aquí. A medida que me voy moviendo, vamos a ver que ese tamaño cambia. Si yo quiero generar líneas acotadas, es decir, con un tamaño preestablecido, por ejemplo, quiero generar una línea de 5 metros. Yo puedo intentar ajustarlo con el ratón, ¿vale? Que es bastante trabajoso y difícil, o simplemente apuntar en la dirección que quiera y teclear directamente el tamaño que quiero. Para teclear no tengo que irme aquí, sino que esta cajita ya está esperando, digamos, que yo teclee algo, que lo teclee o no, pero si tecleo algo va directamente a la cajita. Entonces yo me muevo donde quiera, por ejemplo, a esta dirección, escribo un 5 y le doy a Enter. Y ya se me crea la línea con ese tamaño. Le doy a escape porque quiero crear una línea nada más, no una polilínea. Y ahora si quiero crear otra, por ejemplo de 3 metros, pues tecleo un 3 y le doy a Enter. Si quiero seguir con la polilínea con otro segmento de otro tamaño, por ejemplo el tamaño 2, pues sigo, tecleo 2, le doy a Enter. Ahora por ejemplo voy a crear uno de 7, tecleo 7 y le doy a Enter. Y le doy a escape para terminar la polilínea. Esta sería la forma de dibujar líneas o polilíneas de manera acotada. Voy a borrar esto. Suprimir. Si creamos una polilínea y la cerramos, muchas veces se nos va a crear una cara, pero no siempre. Vamos a ver un ejemplo donde se crea una cara y vamos a ver un ejemplo donde no se crea una cara. Por ejemplo, si creo estas líneas así, se me crea una cara. ¿Por qué? Porque si tenemos una polilínea cerrada con las líneas que estén en el mismo plano, lo que tenemos es un polígono. Y un polígono siempre nos va a generar una cara. Pero esto no pasa siempre que creemos una polilínea cerrada. Voy a darle a control Z para deshacer esto. Y voy a crear otra polilínea. Por ejemplo, aquí. Vale, y ahora la cierro. En este caso no se me ha creado una cara. ¿Por qué? Porque aunque la perspectiva nos lleva a pensar que todas estas rectas están en la misma cara, voy a darle a escape para cortar la herramienta línea, ¿vale? Para que deje de funcionar. La perspectiva nos puede engañar y nos hace ver que esto está en el mismo plano, perdón, en el mismo plano y debería generar una cara. Pero si orbitamos un poco con la rueda del ratón, vamos a ver que no, que aunque la perspectiva nos hace pensar que sí, nosotros cuando hemos dibujado los puntos se ha creado esta forma irregular, ¿vale? Esta polilínea irregular en el espacio, que esto evidentemente no genera una cara. ¿Por qué nos ha pasado esto? Pues esto nos ha pasado, vamos a borrar este elemento, esto nos ha pasado porque los puntos de la línea los hemos estado generando en el aire. Y cuando generamos un punto en el aire, es decir, en el espacio abierto, sin ninguna referencia ni sobre los elementos que ya existen, ni sobre los ejes, el azul, el verde y el rojo, realmente no sabemos qué punto en el espacio estamos utilizando, ¿vale? Para pintar la línea, con lo cual, pues nos pasan estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la solución para esto? La solución para esto es utilizar referencias y utilizar inferencias sobre esas referencias, sobre los ejes que ya existen en este entorno 3D o sobre los elementos que ya existen en nuestro entorno 3D. Vamos a dibujar, por ejemplo, un cuadrado utilizando como referencia y como inferencia los ejes, ¿vale? Yo hago clic aquí, que es un punto en el espacio. Ahora voy a trazar una línea paralela al eje verde. Esto es muy sencillo porque moviendo el ratón simplemente me lo coge, ¿vale? Ya me dice que estoy en el eje verde. Ahora voy a trazar una línea paralela al eje rojo, simplemente me vengo un poco para acá y ya me dice que estoy trabajando con una inferencia paralela al eje rojo. Hago clic, ahora voy a hacer lo mismo con una inferencia paralela al eje verde o a esta línea de aquí, que sería en esencia lo mismo, ¿no? Vengo un poco por aquí y ya me lo detecta, ya estoy en el eje verde, voy hasta el eje rojo, ¿vale? Me lo detecta y ya simplemente cierro. Como me he asegurado que he estado trabajando en el mismo plano, pues se me ha generado una cara. Este dibujo basado en referencia lo he hecho utilizando los ejes, pero no lo he hecho porque haya que utilizar los ejes, sino porque en este caso lo he utilizado como ejemplo. Yo podré utilizar como referencia lo que me venga mejor en ese momento, los ejes o elementos que ya existan. Vamos a realizar un
cuadrado de la misma manera o un rectángulo. Bueno, no sé si esto era un cuadrado o un rectángulo porque no hemos medido los lados que estamos haciendo, ¿no? Vamos a hacer un rectángulo que utilice como referencia el rectángulo base de este elemento de aquí, ¿vale? Y lo vamos a hacer en esta zona de aquí. Entonces ahora lo que haríamos sería, bueno, activar la herramienta línea, ya la tenemos activada. Cuando seleccionamos la herramienta línea se nos abre esto. No hace falta que seleccionemos línea otra vez, ¿vale? Simplemente con hacer clic aquí ya estaría seleccionado y ya podemos empezar a trabajar. Entonces yo quiero primero hacer una línea paralela a esta. Entonces lo que hago, voy a hacer un poco de zoom, me vengo aquí hasta que me detecte la inferencia, ya me ha detectado la inferencia y la lista, pulso la mayúscula y se me bloquea la inferencia y se me bloquea el movimiento en esa inferencia que he utilizado, ¿no? Me voy al punto que quiera y hago clic. ¿Vale? Ahora ya voy a hacer un poco de zoom. Ahora ya tengo que hacer el segundo punto y quiero utilizar de nuevo la misma línea. Vale, ahora me la está cogiendo, ¿vale? Si no me la cogiera, simplemente me podría venir aquí, pulsar la mayúscula, bloquear la dirección de inferencia y me voy al punto que yo quiera. Por ejemplo, aquí. Y le doy el ratón. Ahora quiero una línea que sea paralela a esta de aquí. Pues simplemente intento localizarla con el ratón. Esta no sería, esta sería paralela al eje verde. Me voy un poquito más. Esto sería perpendicular a la cara. Que realmente esta nos valdría porque esta línea también es perpendicular a esta cara. Entonces, geométricamente, una línea paralela a esta sería lo mismo que una línea paralela a este plano, ¿vale? Nos valdría también. Pero yo quiero que sea esta, ¿vale? Para el ejemplo. Si no me la localiza, pues toco un poco la línea y ahora ya me la ha localizado. Pulso la tecla mayúscula, la dejo pulsada para bloquear. Bueno, ahora me ha cogido otra inferencia. Me vengo aquí, o hago un poquito de zoom, me vengo aquí, vale, ahora ya la tengo. Y yo quiero que el tamaño sea el mismo. Me muevo un poco, pero como estoy bloqueado con la tecla mayúscula, me puedo salir y tocar aquí. Y de esta manera el tamaño es el mismo. Hago clic. Y ahora hago clic aquí y busco una paralela a esta línea de aquí. No la tengo todavía. Tengo la perpendicular a este plano, que también me valdría, pero yo quiero la paralela a esta línea de aquí. Si no nos aparecen las inferencias, orbitamos un poco, ¿vale? Y posiblemente nos aparezcan rápidamente. Toco un poco la línea para que la aplicación detecte que esta es la inferencia que quiero utilizar. No me la termina de coger. A veces pasa esto, ¿eh? Según en qué perspectiva estemos trabajando, en qué punto de vista. Y bueno, no la termina de coger. Bueno, en este caso no me la termina de coger, ¿vale? Entonces no me termina de capturar esta inferencia, pero la inferencia perpendicular a la cara me vale también, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Le doy a la mayúscula, me muevo un poco y para que esto sea un rectángulo, esta línea tiene que tener el mismo tamaño que esta. Pues simplemente la toco, me voy hasta el final y hago clic. Ya tendría hecha esta línea y ya solo me queda cerrarlo. Me voy al punto final y ya lo tengo. Entonces ahora mismo he realizado este rectángulo utilizando como referencia este elemento. Los pasos que he seguido para realizar esto no son, digamos, obligatorios, ¿vale? Esto es simplemente un ejemplo. Las posibilidades son infinitas. Yo puedo utilizar cualquier referencia, cualquier elemento que esté en pantalla, un vértice, una arista, una cara. La idea es que penséis que yo puedo utilizar todas esas referencias de manera libre, ¿vale? No que os quedéis solo con lo que hemos visto en este ejemplo. Las líneas también las podemos dibujar encima de elementos. Y lo que hemos comentado antes, si por ejemplo, vamos a ver, yo voy a dar la control Z, cierro esto, selecciono la cara y la elimino. Si yo genero líneas sobre elementos y esas líneas cierran un polígono, es decir, una polilínea en un mismo plano, se va a generar una cara. Si yo voy de aquí a aquí, pues se me generan dos caras. Esta cara en este polígono porque está cerrado y esta cara en este polígono porque está cerrado. Lo puedo hacer también aquí y ocurre lo mismo. Entonces, con las líneas yo puedo dibujar en el espacio utilizando, o sea, se recomienda siempre utilizar referencias, los ejes o elementos que ya existan, o puedo dibujar encima de cualquier elemento con total libertad, ¿vale? Las líneas también las podemos utilizar de manera auxiliar para generar elementos y después las eliminamos, ¿vale? Las podemos utilizar como apoyo para generar elementos. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí una línea hasta aquí, otra hasta aquí, otra hasta aquí y ahora aquí, por ejemplo, trazo estas líneas y ahora elimino lo que yo no quiera. Voy a eliminar esta línea y se me borrará también esta cara y voy a eliminar esta línea y se me borrará también esta cara.
Entonces, de esta manera hemos visto que hemos utilizado las líneas como un elemento auxiliar para crear algo y después borramos lo que no queramos. Entonces, bueno, con esto vemos un poco qué son las líneas, cómo se trabaja con ellas, que podemos hacer una línea individual, una polilínea, que cuando cerramos una polilínea en el mismo plano se genera una cara, que podemos hacer líneas y polilíneas acotadas y que es absolutamente recomendable, e incluso imprescindible, siempre que trabajemos con las líneas y con la mayoría de herramientas que tenemos aquí de edición, que trabajemos de manera referenciada, es decir, que utilicemos como referencia los ejes, el azul, el verde y el rojo, o los elementos que ya existen en pantalla, porque si no, como hemos visto en el ejemplo, estamos realmente dibujando y no sabemos dónde estamos poniendo los elementos que estamos creando. Pues nada más, os aconsejo que practiquéis mucho, que os familiaricéis mucho con el uso de las inferencias en los elementos que ya existen en pantalla, que esto, como os digo, cuesta más explicar lo que es habituarse a ellos, y que siempre que estéis utilizando algún... Y también recordaros que siempre que estéis buscando alguna inferencia, algún elemento de inferencia y no lo localicéis, ayuda mucho tocar el elemento que estáis buscando para que SketchUp lo detecte o entienda que eso es lo que estáis buscando, o hacer un poco de orbitación o también hacer un poco de zoom, porque a veces estamos tan lejos que está todo muy junto, ¿no? Entonces simplemente hacemos un poco de zoom, orbitamos un poco, tocamos lo que queremos y esa es la manera de que SketchUp entienda que estamos buscando esa inferencia que anda por ahí. Bueno, pues nada más. Esta es la forma de utilizar la herramienta línea. Un saludo.